Alex Rovira Selma es empresario, escritor, economista, conferencista internacional y consultor. Ha vendido más de 9 millones de copias de sus diferentes libros, siendo algunos de ellos número 1 de ventas en literatura de no ficción en España y también en otros idiomas. Algunos de sus libros son Cuentos para quererte mejor, Alegría, La última respuesta, una ficción sobre la vida de Albert Einstein, El laberinto de la felicidad y La buena suerte, que lo dejé al final a propósito, entre muchos otros. Nació en España, vive en Barcelona, ahora creo que no está en Barcelona, quizás nos cuente dónde. Es licenciado en Ciencias Empresariales, no está acá de casualidad, y es MBA y dirige seminarios de innovación y de gestión de talento, o sea, también se dedica a la educación. Así que bueno, Alex, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Iván, un placer. Te presentamos ahora el COINI. Hoy están participando de nuestro congreso 18 países con un público muy diverso, como es la carrera nuestra, docentes, autoridades universitarias, investigadores, profesionales, empresarios, estudiantes y público general. Alex, adelante. Pues nada, es un placer poder estar hoy con todos ustedes generando un espacio de conversación sobre cuestiones que nos interesan a todos. El liderazgo en este contexto, el emprendimiento en este contexto, la educación, la formación en este contexto y todo aquello que de alguna manera va a ser fundamental en un entorno como el que estamos viviendo, donde la realidad no solo se va a configurar de fuera hacia adentro. A mí me gusta decir que estamos en una pandemia, frente a una pandemia vírica, una pandemia que afecta al organismo, y esa pandemia la podemos y la debemos contrarrestar con una pandemia de humanidad, con una pandemia no de COVID, sino de confianza, de compromiso, de cooperación, de construcción, de muchos elementos que comienzan por el co de lo humano, de colaboración, de cooperación. Por lo tanto, podemos abrir un espacio de conversación a partir de aquí y explorar los territorios que tanto tú, Miguel, como tú, Iván, consideréis que puedan ser interesantes y también dar voz a personas que me consta que han sido tan amables de hacernos llegar sus reflexiones para poder generar esta conversación entre amigos. Gracias, Alex. Es una emoción enorme escucharte. Mira, te voy a contar una historia para que entres un poco en el tema este de lo que es la ingeniería y cómo ven los ingenieros a la ingeniería industrial. Así que es un poco un secreto esto que te voy a contar. Secreto. Vos conocés la fama que tienen los ingenieros, ¿no? De ser técnicos y rigurosos, ¿no? Los ingenieros en general. Pero los ingenieros dicen de la ingeniería industrial, yo lo digo risueñamente, a veces lo dicen un poquito, no mucho de maldad, que el ingeniero industrial tiene un océano de conocimientos de esta profundidad. Eso es lo que se dice acá en la Argentina, lo que dicen los ingenieros de la ingeniería industrial. Y eso a veces uno lo puede tomar, o lo tomaban como algo despectivo, ¿no? O sea, un océano de conocimiento de poca profundidad, ¿no? Y yo, sin embargo, nunca lo tomé como algo despectivo. Me parecía interesante esto del océano de conocimientos, esto de esta amplitud de los conocimientos, ¿no? No lo tomé como algo despectivo. Y más hoy, cuando se empieza a hablar de las habilidades blandas, se habla tanto de las habilidades blandas, del ser creativo, del trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Todo ese océano de conocimientos de poca profundidad. Entonces te voy a preguntar un poquitito, a ver, esto está enfocado un poco hacia los docentes, ¿no? ¿Qué es lo primero que deberíamos enseñar a los estudiantes? ¿Qué es lo más importante que los estudiantes deberían de aprender? Sin duda la pasión y el amor a aprender. Es decir, despertar la curiosidad, despertar el interés, despertar la vocación, que viene del latín vocare, que quiere decir la llamada del corazón. Creo que si algo tiene que hacer un docente es facilitar a la persona el sumergirse en un universo de conocimiento, ¿no? Se habla mucho de la cultura del esfuerzo, y el esfuerzo es un valor muy importante, pero es un valor instrumental, es un instrumento.
¿El esfuerzo para qué? Para lograr, para aportar soluciones, para ser más eficientes, para aportar confort, bienestar, placer, eficacia. Pero si el esfuerzo lo dejamos como un valor no instrumental, sino final, las personas se pueden agotar sin lograr. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un buen educador, un buen docente, es invitar al esfuerzo ¿desde dónde? Desde la pasión, desde el entusiasmo, desde la voluntad de servicio, desde el reconocimiento. Por lo tanto, la función fundamental es generar apetito, hambre de saber, y eso lo hace, coincidiremos seguramente que los mejores maestros y maestras de vida que hemos tenido pueden ser de la cátedra, pueden ser de la escuela, pueden ser del instituto, pueden ser de la familia, son aquellas personas que han despertado una pasión hacia algo. Incluso, aunque ese algo no fuera un don natural de la persona, a lo mejor una persona no está naturalmente dotada para la comprensión matemática, pero tiene un maestro o una maestra que le hace amar las matemáticas y puede convertirse en un gran matemático. Esa es la clave, a mi modo de ver. Fantástico, Alex. Mira, justamente tocaste el tema de esta segunda pregunta, que es ¿cuál sería el camino como formadores para que, aparte de adaptarnos a estos cambios, poder transmitirlo a los estudiantes? Y justamente lo has dicho, ¿no?, con esto de la pasión. Y en esta línea, Miguel, hay un dicho en el liderazgo, a mí me gusta decir en liderazgo, no prediques, tu equipo te está mirando. En pedagogía, de padres a hijos, podríamos decir, no prediques, tu hijo te está mirando. Y en educación podríamos decir, no prediques, tus alumnos y alumnas te están mirando. Hay una diferencia importante entre dos verbos que se complementan con mucha fuerza y solo cambia el prefijo entre ellos. Demostrar y mostrar. Tenemos que demostrar una tesis doctoral, tenemos que demostrar la inocencia en un juicio, tenemos que demostrar las conclusiones de un proceso de investigación. La demostración requiere el uso de la mente, de la reflexión, del silogismo, del análisis, del empirismo, de todo aquello que nos lleve a un razonamiento pulcro y riguroso. Eso es demostrar. Pero para mostrar no es necesario tanto de lo anterior como que la propia acción sea el mensaje. Y por lo tanto, probablemente un buen docente tiene que conjugar muy bien las dos fuerzas. Demostrar desde una mente poderosa, rigurosa, de amor a la verdad, de voluntad científica, de descubrir, de desvelar, de aportar soluciones, pero también mostrar desde su propio testimonio personal. Es decir, tiene que trenzar dos dimensiones, ser un buen profesional y ser una buena persona. Bien, perfecto, Alex. Nuestro primer congreso nació en el 2006, el congreso de Ingeniería Industrial, y fue para resolver un problema, que era la falta de trabajos para publicar, ¿no es cierto?, trabajos de investigación y trabajos de desarrollo profesional, ¿sí?, para poder, digamos, de alguna manera mostrar el producido de las carreras de Ingeniería Industrial. Este congreso en el cual estamos ahora culminando con esta entrevista también es el primero virtualmente. También surgió como la solución, digamos, a un problema de no poder juntarnos de manera presencial por los problemas de la pandemia conocidos, ¿no es cierto? Entonces, estos ejemplos significa que se puede transformar circunstancias que son aparentemente negativas o adversas, ¿no es cierto?, en algo positivo cuando hay un objetivo claro y mucho trabajo, ¿sí? Hoy en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, el contexto económico aparece como complicado y con pocas oportunidades hacia el futuro. Entonces, esto está más bien dirigido a los jóvenes y estudiantes. Ante el desánimo de muchos jóvenes en casi toda América Latina, que no ven futuro promisorio y quieren emigrar, ¿cómo podemos generar entusiasmo y autoestima para que puedan desarrollarse en su medio local? Entusiasmo y autoestima para desarrollarse. Vamos a invertir el orden, porque hay una relación entre la autoestima y el entusiasmo, pero ¿de qué depende la autoestima? La autoestima depende del autoconcepto. ¿Y cómo se potencia? Porque la autoestima es cuánto uno se quiere
La autoimagen es cuánto uno se gusta y el autoconcepto es cuánto uno se valora. Y entonces la autoestima, cuando uno es adulto, la herramienta más potente para mejorarla es el autoconcepto. ¿Y el autoconcepto cómo se mejora? Se mejora a través del cumplimiento de metas progresivas. Tú te valoras en la medida en que te pones un desafío asumible y lo logras. Por ejemplo, superar un examen con una buena calificación. Por ejemplo, hacer un buen proyecto de ingeniería con el reconocimiento de aquellos que te van a evaluar. Por ejemplo, iniciando un proceso de emprendimiento y generando tu primera venta a un cliente. En la medida en que una persona es capaz de realizar objetivos y metas, se siente realizada como persona. Y al sentirse realizada como persona, mejora su autoestima. Y esa realización es la puerta al entusiasmo, porque en la medida que el reconocimiento y la autoapreciación por lo que uno logra objetivamente facilita que el empoderamiento interno, que las ganas de seguir, que el entusiasmo, que en su etimología viene de enceseus, con Dios dentro, con una chispa de divinidad que te lleva a tirar adelante, puedas mejorar. Por lo tanto, ¿qué es muy importante? Que nos fijemos objetivos asumibles, pero que nos fijemos objetivos. Ustedes, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, han planteado una solución tecnológica que les ha permitido triplicar el número de personas que han interactuado en este congreso. Eso impacta directamente en el autoconcepto y por lo tanto impacta en la autoestima, porque cuando hoy hablaba con ustedes y les decía ¿qué tal les ha ido?, sonreían y se les veía satisfechos, no vanidosos, pero realizados. En este mismo ejemplo estamos teniendo la respuesta a esta pregunta. El futuro en realidad no es inevitable, es inventable. Y a lo largo de la historia, si nos ponemos a mirar, el contexto que estamos viviendo es por supuesto complejo y altamente desafiante. Pero no podemos olvidar que en el siglo pasado hemos pasado por una Primera Guerra Mundial, por fascismos, por guerras civiles, por ejemplo en el caso de España, por procesos de desconstrucción, por crisis económicas terribles, por pandemias, la gripe española y tantas otras, En el latido de la vida nos vamos a encontrar que tenemos dos grandes tipos de maestros y maestras. Aquellos que nos vendrán desde el lado amable de la existencia, desde la amabilidad, desde la dulzura, desde la ternura, desde el afecto, desde el reconocimiento. Y lo que voy a decir puede parecer una provocación, pero yo estoy convencido. También en la vida se nos presentan disfrazados de adversidades maestras y maestros de existencia que nos obligan a conectar con los valores, llevarlos en acción a través de hábitos y convertir los valores en virtudes, porque los valores en acción son virtudes. Y la suma de virtudes de un ser humano es su talento. El talento no es el don de nacimiento. Hay gente altamente dotada para el fútbol, para el dibujo, para el canto, para el baile, pero si no trabaja ese don no llega a ningún sitio. El talento son horas, es transpiración y determinación. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está en esto que estamos diciendo. Potenciaremos nuestra autoestima y potenciaremos nuestro entusiasmo en la medida en que seamos capaces de ponernos metas realizables, progresivas, con pensamiento crítico, con voluntad de aprendizaje constante de los errores. Y a mí me gusta apelar siempre en este contexto al Kaizen japonés, es decir, una mejora de un 0,27% diario te lleva a un 100% de mejora anual en cualquier horizonte que te pongas. Por lo tanto, un 0,09% diario te lleva a 3 años a un cumplimiento del 100% del objetivo. Si el virus es microscópico y tiene un impacto inmenso, nuestros hábitos también pueden tener aplicaciones microscópicas, pero con un impacto inmenso. Y esa es la manera de reforzar la autoestima y de incrementar el entusiasmo a partir del logro objetivo realizado. Bien, perfecto, Alex. Quería agregarte otra pregunta que está relacionada también con los jóvenes, los estudiantes, y que hoy en día está más vigente que nunca porque se detuvieron muchos de los procesos, en muchos de los países, los procesos educativos, ¿no es cierto? Y de aquí que es
se acomodó todo el sistema para hacerlo de manera virtual, con diferencias tecnológicas, creo que se va a profundizar la desigualdad en el sistema educativo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué deben estudiar los jóvenes? ¿Todos tienen que estudiar? ¿Siempre debemos estudiar? Yo cambiaría el verbo estudiar por aprender. ¿Por qué deben aprender los jóvenes? Porque el proceso de aprendizaje puede ser a través, sin duda, del estudio, pero también puede ser a través de la práctica. También puede ser a través del diálogo, también puede ser a través de la reflexión. Es decir, ¿qué entendemos por estudiar? Si estudiar lo entendemos por el mero ejercicio cognitivo, es una función de las muchas que permite la nutrición del aprendizaje. Pero lo que no me cabe la menor duda es que los jóvenes deben aprender. Deben aprender combinando dos elementos fundamentales, la educación y la formación. La formación se imparte en las escuelas, en los institutos, en las universidades, y la educación en los hogares y en los contextos humanos. Y tienen que estar las dos, porque si no se puede producir el desequilibrio paradójico de tener a alguien bien formado pero muy mal educado, como Donald Trump. Perfecto. O al revés, tener a alguien muy bien educado, pero que no ha tenido el privilegio del acceso a una buena formación. Por lo tanto, sin duda, los jóvenes deben aprender, porque sin ellos no habrá el estímulo, no habrá la sangre para generar prosperidad, riqueza para la nación, para el contexto geográfico, para la población que vive ahí. Y eso sí que es un imperativo. Ahora, lo que debemos facilitar los que estamos en el ámbito educativo y formativo es plataformas para ese aprendizaje multidisciplinar, de modo que se puedan cubrir todos los ámbitos que son necesarios dentro de la sociedad y especialmente poner foco en aquellos que pueden ser coyunturalmente más importantes en un momento determinado. Perfecto. Fantástico. Mira, este comentario que hiciste sobre el aprender y el tener la posibilidad de estudiar, y hay gente que no la tiene, me hace acordar a esto que escuché alguna vez, que el título de señor no se gana en ninguna universidad y es quizás el más difícil, ¿no? El hecho de tratar de ser una buena persona. Vos estás, ahora no, precisamente nos dijiste que no estabas justo en Barcelona, pero vivís en Barcelona normalmente, ¿no? Estoy, sí. Sí, contá dónde estás, decime dónde estás. Ahora mismo estoy en el Prepirineo, en una zona rural muy tranquila, fuera de la gran ciudad. Qué feo, ¿no? Lindísimo debe ser. Bueno, pero vivís en Barcelona y ahí casualmente vive un conocido nuestro, Lionel Messi. Desde luego. Nuestro Lionel Messi, que me imagino que lo conocerás también. Bueno. Por supuesto, lo conozco y lo admiro. Bueno, gracias. Hay muchos chicos y jóvenes que tienen el modelo de Messi a seguir, ¿no? Por la fama, por el éxito. Después vamos a hablar un poquito esto del éxito también que tienen mundialmente. También hay muchos ejemplos de aparentemente éxito fácil, de un aparente éxito fácil. Después quizás lo hablamos también, ¿no? Como podrá ser, por ejemplo, el caso de Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? Uno dice, bueno, de chico armó esto y tuvo este éxito fantástico con Facebook. O mismo muchos youtubers, ¿no? Parece que rápidamente acceden a tener un éxito fantástico. Por otro lado, a nosotros nos toca tratar con los jóvenes, los estudiantes, que se sacrifican, hacen la escuela primaria, la escuela secundaria, y después van a la universidad, y en promedio en nuestras universidades, por ejemplo en carreras de ingeniería, todos superan los 7, 8 y hasta 9 años para poder terminar la carrera, ¿no? Entonces, te voy a preguntar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces para que no nos afecte el éxito rápido de los demás? Esto que nos parece que es éxito tan rápido de los demás. Claro, se tendría que calibrar muy bien si el éxito de un Messi o de un Zuckerberg o de un youtuber es el mismo y puede ser calibrado bajo un mismo patrón. Si tú analizas la historia de Leo y el enorme esfuerzo que ha hecho y trabajo que ha hecho ya de jovencito, teniendo que salir de su Argentina natal,
yendo a la Masía del Fútbol Club Barcelona, donde estaban otros jóvenes, sintiéndose añorado de su familia, con un programa de entrenamiento muy fuerte, con apoyo psicológico que tienen que tener estos muchachos porque van a tener una vida de alto rendimiento y de corto plazo. No es un éxito rápido y fácil, es un éxito forjado. Otra cosa es que el reconocimiento de ese talento por las condiciones del mercado tenga una prima altísima, enorme, incomprensible si la comparamos con el salario, por ejemplo, de un personal facultativo que aporta un enorme valor social. Lo mismo con Zuckerberg, una persona que estudió, identificó una oportunidad, pero es distinto de un youtuber. Los youtubers muchas veces aprovechan un don comunicativo que tienen, un talento, y pueden hacer una estupidez, pero que genera viralidad y que, como este mundo que vivimos también tiene una alta dosis de estupidez, puede generar un reconocimiento financiero. Yo creo que hay que hacer una doble reflexión en relación a esto. Al final, los contextos culturales definen mucho el patrón de admiración o de ignorancia. Me explicaré. En las culturas calvinistas y en las culturas, por ejemplo, en Japón, cuando alguien consigue un gran éxito con una cimentación potente, se preguntan, ¿qué ha hecho esta persona que puedo aprender yo para que aplicándolo tenga palancas para desarrollarme personal, profesionalmente y en mi prosperidad? Es decir, no hay tanto una cultura de envidia como una cultura de admiración. Mientras que hay culturas donde el éxito bien forjado se vive desde la admiración y desde la sospecha. Algo habrá hecho esa persona para estar donde está. En realidad no merece tanto la pena. Por lo tanto, lo que deberíamos cuestionarnos es, ¿estamos promulgando una cultura de admiración o una cultura de envidia? Y en segundo lugar, ¿estamos dando los criterios para que nuestros jóvenes puedan evaluar si es realmente admirable o no? Yo creo que ahí está la clave, porque si el éxito rápido de los demás te afecta para bien, es decir, te afecta desde la admiración, mirar hacia arriba, para poner en marcha un comportamiento emulativo de aprendizaje, entonces tú puedes crecer desde el éxito del otro. Pero si tú idolatras el éxito de un estúpido, porque ¿qué les pasa? Y no estoy diciendo que todos los youtubers sean estúpidos, pero una gran base tiene un cerebro poco dotado, pero tienen gracia para otras cosas. Pues ocurre, porque conozco algunos casos de cerca, que pueden generar enormes fortunas a corto plazo, pero que las dilapidan también a corto plazo. Y acaban convirtiendo su prosperidad económica en una miseria económica. Y eso nos lleva a otra reflexión y acabaré con esta pregunta. Hay algo obvio que hemos obviado y es que la psicología crea la economía. La miseria moral crea la miseria económica. Y esto lo hemos visto en muchos países. Lo estamos viendo en Venezuela, un país con unos recursos naturales formidables, pero que la mala gestión lleva a tener que importar petróleo de Irán pagándolo con oro de Venezuela. Cuidado. La miseria moral engendra miseria económica. No puede haber verdadera prosperidad si no hay valores en acción. Y esa es la clave fundamental de todo proceso de transformación. Porque si el éxito de un sistema humano, sea una persona, sea una universidad, sea una empresa, sea un Estado, se construye desde esas virtudes, la prosperidad será sostenible a largo plazo y eventualmente bien distribuida. No hay nada nuevo. Miremos las socialdemocracias del norte de Europa, por ejemplo. Pero si ese éxito se construye desde la especulación, el movimiento fácil, entonces, igual que sube, va a bajar. ¿Qué hacer entonces para que no nos afecte el éxito de los demás o rápido de los demás? Depende del tipo de éxito, porque si a mí me impacta admirativamente el éxito de alguien que ha sido rápido, pero que tiene una base estructural, eso es como el bambú, que va tirando raíces, tú lo plantas y durante muchos años no lo ves, y va generando un sistema de raíces formidable, y de repente, al cabo de 3 años, en un día, crece 1 metro, y en 2 metros, y en 3 metros. No miremos el crecimiento del bambú, miremos las raíces y generemos un sistema educativo que provoque la reflexión sobre los valores que subyacen a la verdadera realización. Fantástico, fantástico, Alex. Fantástico. Mira, hablaste justamente del esfuerzo de Messi y la pregunta era si esta cultura del esfuerzo es algo actual o es algo que ya pasó de moda. Claro, la cultura del esfuerzo, querido Miguel, depende de la cultura.
En Japón la cultura del esfuerzo sigue siendo cultura. En Corea del Sur está muy en auge. ¿Y qué es la cultura? Para mí la mejor definición de la palabra cultura la hizo un expresidente de IBM, un hombre que logró reflotarla y salvarla, que una vez le preguntaron cómo lo había logrado y dijo: yo comencé siendo director financiero, pero me concentré al final en la cultura, y la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Cuando tú vas por el bosque y un descerebrado ha tirado una colilla de cigarro o ha dejado un papel de aluminio o una lata de refresco ahí, bueno, eso tardará unos cuantos miles de años en desaparecer. En cambio, hay otra persona que, a pesar de llevar la mochila llena y ser decente, toma una bolsa de plástico y mete la basura que otro no ha tirado. Eso es cultura. La clave es crear una cultura, y la cultura es la combinación de 5 variables fundamentales. El buen manejo de la inteligencia emocional, social y psicoafectiva. Lo podríamos sintetizar en una etiqueta: actitud. Es decir, amar y querer. ¿Amar y querer qué? Lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces y para qué lo haces. Segunda dimensión, por lo tanto, hablaríamos de la dimensión del corazón. Segunda dimensión para crear una cultura potente: aprender y saber, es decir, el conocimiento. En ese sentido, hablaremos de la ventaja competitiva, del conocimiento diferencial, de la formación constante. Pero con eso no es suficiente. Actitud, conocimiento, habilidad, tercera dimensión, es decir, la inteligencia práctica y operativa. Decía Quevedo que sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, sino el que se arrodilla y escarba la tierra para conquistarlo. Práctica, hábitos, ensayo y error, ensuciarse las manos, engrasarse las manos, trabajar con el mecanismo, con el engranaje, con el cable. Actitud, conocimiento, habilidad. Cuarta, cuando una persona es muy buena en esas 3, o un grupo de personas son muy buenas, surge la cuarta: actitud, conocimiento, habilidad, compromiso. Si la actitud nos lleva a la inteligencia emocional y social, el conocimiento a la inteligencia lógica racional, la habilidad a la inteligencia práctica y operativa, el compromiso nos lleva a la inteligencia creativa y espiritual. Me explicaré. Cuando una persona sabe y sabe hacer y lo hace con ganas, naturalmente es creativa, naturalmente ve dónde se puede mejorar, naturalmente es inventiva, naturalmente es ingeniosa, ingeniera. Y a la vez es generosa, porque ustedes no están haciendo este congreso por vanidad ni por narcisismo. Ustedes lo están haciendo porque aman su profesión, aman su universidad, aman su oficio, aman su tierra, aman su país. Y a pesar de una pandemia se ponen a pensar en un comité cómo podemos hacer para que esto llegue a más gente. Llegan a 18 países y multiplican por 3 el número de asistentes. Eso es la inteligencia que nace del compromiso. Pero con eso no es suficiente: actitud, conocimiento, habilidad y compromiso, porque a lo mejor yo tengo la actitud de ser un gran ladrón o chorizo, como decimos en España, el conocimiento para robar, la habilidad para hacerlo y el compromiso para hundir una nación. Hace falta la ética, basada en la voluntad de bien común, verdad y transparencia, que permite polarizar las 4 anteriores, porque cuando hay una ética que es compasiva, cuando hay una ética que nos lleva al sentimiento de solidaridad, cuando hay una ética que nos lleva a resonar con el sufrimiento ajeno, entonces la actitud, el conocimiento, la habilidad y el compromiso se polarizan para el bien común. Y cuando esas 5 dimensiones, actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética, son excelentes, no solo aprueban, son excelentes, entonces tenemos una cultura formidable. Porque además estas variables no son compensatorias. Me explicaré. El hecho de que uno sea excelente en 4 de las 5 no garantiza un buen resultado, porque solo con que una falle, el sistema falla. Por lo tanto, tenemos que trabajar multidisciplinarmente, esforzarnos en esa cultura del esfuerzo y del trabajo para generar un verdadero valor. ¿Dónde? En la actitud, en el conocimiento, en la habilidad, en el compromiso y en la ética, para crear una cultura de valores y, en consecuencia, una cultura de valor, porque sin valores no puede haber valor. Y cuando eso se produce, los síntomas del ADN humano a nivel emocional y espiritual se satisfacen. Es decir, la vida tiene sentido, podemos tener momentos de felicidad, nos sentimos en compromiso con los demás y podemos hablar de un logro colectivo. Muy claro, Alex, muy claro. Para hacerte la siguiente pregunta, vamos a volver nuevamente a la pasión del fútbol, que sabés que
digamos, nos une a todos los argentinos y en España también hay mucha pasión por este deporte. Totalmente. Sí, te cuento una anécdota que ocurrió cuando la Argentina perdió la final de la Copa América, la última. Lionel Messi, después de tantas críticas que recibe en el ámbito local, injustificadas, ¿no es cierto?, decidió renunciar a la selección porque sentía que había fracasado y ya no tenía motivaciones para seguir, ¿no es cierto? A los pocos días, una maestra chaqueña, Joana Fuchs, te cuento que Chaco es una provincia del norte argentino, le escribió una carta a Messi, que salió publicada en todos los medios, no sé si la conoces, y en donde... Sí, bueno, tuvo un impacto tremendo. Exactamente, es decir, la maestra le planteaba, si vos, que sos Messi, el mejor jugador del fútbol del mundo, te sentís fracasado por salir segundo, no le puedo, que dice, ¿qué le puedo decir a mis gurises? Que salir segundos es una derrota, ¿no es cierto? Los gurises son los niños acá en Argentina y sobre todo en la zona norte, ¿sí? ¿Cómo les puedo decir que sigan estudiando? Entonces, la pregunta sería la siguiente. Mucha gente tiene miedo a intentar algo por temor al fracaso. Ahora, cuando el fracaso finalmente llega, ¿cómo hacemos para sobreponernos e intentarlo de nuevo? Mira, Iván, sabes que hay un dicho que dice, algunas veces se gana y otras se pierde. Yo lo redefiniría. Algunas veces se gana y otras se puede aprender. Es decir, ¿cuál es el método empírico de aprendizaje más poderoso, insuperable? El método de ensayo y error. Entonces, la cuestión está en que se confunde el error con el fracaso. El error en sí mismo, o el fracaso, es la lectura psicológica destructiva del error. El error no es el problema. El problema es la lectura psicológica del error como fracaso y eventualmente su ocultación a través de la mentira. Me explicaré. Es imposible que nadie aprenda sin errores o, entre comillas, sin fracasos, que es como el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, decía Buda. El error es inevitable, la lectura del fracaso es opcional. Como decía Edison, cuando su jefe de ingenieros le dijo, dejemos ya de intentar hacer la bombilla porque es imposible hacer el vacío, en el intento cientos, casi más de 1000 hizo prototipos. No se siente un fracasado y él dijo, yo no, yo ahora sé 1000 maneras diferentes de cómo no tenemos que hacer la bombilla. Por lo tanto, en realidad el temor al fracaso es un temor narcisista, es un temor egoico. Porque si tú vives el fracaso desde la humildad, porque ahí está la otra cuestión, la vanidad ciega, la humildad desvela, revela. Si tú tienes la humildad de decir, me he equivocado, ¿cómo puedo aprender? Ahí está el gran avance de la ciencia. Si tú lees el libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, que introduce el concepto del paradigma y de la evolución de paradigma, no habría evolución científica sin el coraje de arriesgarnos a algo nuevo, ensayar, equivocarnos, fracasar y extraer una lección. Por lo tanto, el fracaso es un yacimiento, es el abono en el que crece el éxito. Pero lo tienes que saber poner en el campo adecuado. Porque si no le pones en el campo adecuado, con perdón, es un residuo, es una hez, por decirlo elegantemente. La cuestión es, si el fracaso llega finalmente, ¿cómo nos sobreponemos? Cándolo y diciendo, muy bien, hay un ejercicio fundamental que se llama reflexión. La sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente muy inteligente con un cociente intelectual altísimo, pero a quien no le plantearías una pregunta existencial. Y hay grandes científicos que tienen una mente prodigiosa para el cálculo y el álgebra, pero no le irás a pedir una consulta de una cuestión personal importante, ya sea un proyecto de vínculo personal o de emprendimiento. La inteligencia resuelve enigmas, la sabiduría resuelve misterios, y a la sabiduría se llega por reflexión. Hay personas que no han ido a la escuela, campesinos y campesinas que son profundamente sabios, originalmente sabios. En segundo lugar, la erudición no garantiza la sabiduría. Hay personas que pueden citarte miles de frases porque tienen una memoria formidable,
pero a las cuales a lo mejor no le harías una consulta de naturaleza existencial. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar a resignificar el fracaso a partir del error es necesaria la reflexión, cuyo ejercicio te lleva a la sabiduría y a darte cuenta que un fracaso bien digerido puede ser una palanca de aprendizaje extraordinario. Perfecto, perfecto. Esto que comentás, Alex, me hace acordar a por qué cuando nuestros chiquitos que empiezan a querer caminar, se caen, tropiezan, se caen, los alentamos, seguí, 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 y después nos olvidamos de eso. El ejemplo es perfecto, Miguel, es perfecto. Además, recuerdo ahora un libro que cuantificaba el número promedio de veces que un niño se cae en un mes mientras aprende a caminar, y creo que superaba holgadamente las 1000 veces. Es increíble, increíble. Bueno, vamos a seguir yo al comienzo cuando dije que teníamos la suerte de contarte a vos con nosotros. No lo dije un poco a propósito porque realmente quería que nos hables un poquito de esto y de tu libro fantástico, llevarlo al plano de lo que estamos tocando hoy. Vos en la tapa de tu libro pones que es la buena suerte y un subtítulo que es claves para la prosperidad. Te voy a hacer dos preguntitas en una acá, ¿no? Primero, ¿la buena suerte es lo mismo que la suerte o el azar? Y la otra preguntita es, excelente. ¿Por qué pusiste prosperidad y no pusiste éxito? Muy bien, muy buenas preguntas, las dos, muy buenas, Miguel. Schopenhauer escribió: el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. En esa frase se establece la diferencia entre la suerte a secas y la buena suerte. El azar reparte las cartas, suerte, pero nosotros las jugamos, buena suerte. Es decir, hay una suerte que es azarosa y cuyo impacto te puede bendecir o maldecir. Pero lo curioso es que ese impacto a corto plazo que te puede bendecir aparentemente, con el paso del tiempo se puede convertir en una tortura. Me explicaré. He tenido, a raíz de la buena suerte, la oportunidad de hablar. Una vez me invitaron en un programa de televisión de Estados Unidos, donde había un caballero, el que además les fue muy difícil de conseguir contactar con él, porque la gente a la que le tocan grandes fortunas en lotería no quiere hacerse pública. Pues este hombre salió, creo que le habían tocado 24 millones de dólares. Y él narraba que de esos 24 millones de dólares, al cabo de 4 años le quedaban apenas 4, y que ahora había aprendido a gestionar el dinero. En mi caso hablé con bastantes personas que habían recibido grandes premios en la lotería, y está calculado, y eso te lo dirá cualquier institución que trabaje con juegos de azar a gran nivel, entre el 85 y el 90% de los ganadores de un gran premio en la lotería lo pierden todo entre 2 y 5 años después, incluido el propio patrimonio. La explicación la encontraríamos sintetizada en una frase del filósofo trascendentalista norteamericano Ralph Waldo Emerson, que escribió: antes de adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Cuando una persona recibe una fortuna y no tiene el conocimiento, la habilidad y el compromiso y la actitud para gestionarla, lo pierde en compras estúpidas, en mala planificación, en regalar dinero a terceros o a conocidos que cuando se lo funden le piden más dinero. Por lo tanto, cuidado con los golpes de suerte. No estoy diciendo que te toque la lotería es mala suerte. En principio es buena suerte, pero dependerá de cómo lo gestiones tú. Eso es la suerte. La buena suerte, ¿cómo la definimos? La definimos como los valores en acción. Es decir, una persona, dicho de otra manera, el destino es aquello que seguro que te pasa si no haces nada para evitarlo. Pero si tú aprendes a gestionar la vida, si tú mientras vives sigues aprendiendo a vivir con humildad, integrando múltiples disciplinas que no solo pasan por conocimientos mentales, sino por conocimientos vinculares, por capacidad de crear equipo, tú puedes crear una vida buena y una vida bella. Por lo tanto, la suerte no es lo mismo que la buena suerte. Uno depende del azar, la primera, y la segunda se puede aprender porque es un lenguaje. Y es el lenguaje de aprender a lidiar con la existencia y a realizar la existencia. Y en cuanto a la pregunta, ¿por qué pusimos prosperidad con mi amigo Fernando Trías de Bes y no éxito en la portada? Porque la prosperidad
me parecía un concepto mucho más mucho más solidario, mucho más... En realidad, si habéis leído, y me consta, el libro de la buena suerte, el caballero Cid, cuando consigue hacer florecer cientos, miles de tréboles, lo que hace es compartirlos con los demás. El éxito en su etimología viene del latín exitus, exitere, salida. Y en realidad uno no puede evaluar el éxito hasta que muere en su vida, porque los éxitos parciales pueden ser fracasos a largo plazo. De hecho, el principal factor de fracaso empresarial es una mala digestión del éxito. En cambio, la prosperidad es algo que va mucho más allá del éxito, que tiene que ver con una plenitud, no solo económica, una plenitud social, una plenitud ética. Cuando una persona es próspera, cuando un país es próspero, es mucho más que rico. Hay países ricos que viven en la miseria, hemos puesto el ejemplo hace poco. La prosperidad es una conquista y tiene una meta de realización mucho más honda que el éxito a nuestro modo de ver. Bien, perfecto. Sí, ese ejemplo que estabas dando, Alex, lo vemos mucho en muchos deportistas, muchos boxeadores, ¿no es cierto?, que ganan fortunas y no están preparados para administrar ese fruto. Muchísimos jugadores de baloncesto, de fútbol, de tenis, de Fórmula 1. De hecho, ha surgido la figura del administrador financiero de deportista de élite, que tiene muchas entidades de banca privada, porque son gente que pasan por sus manos verdaderas fortunas, pero que al cabo de 2 o 3 años de acabar su carrera están en la ruina total y con deudas. Totalmente, sí. Bien, refiriéndonos al mismo libro, los protagonistas son 2 caballeros, el blanco y el negro, que van en busca del trébol de la buena suerte. El caballero blanco, el bueno, que es amable, empático, agradecido, generoso, honesto, trabajador, triunfa. ¿En la vida es así? Hago acá un par de preguntas, ¿no es cierto? ¿Es bueno ser bueno, valga la redundancia? ¿Y por qué tener valores? ¿Tenemos que inculcar la honestidad, la amabilidad, el respeto y la generosidad? Para mí la bondad es la forma más alta de inteligencia, sin duda. Si yo os preguntara, evocad en vuestra memoria alguna persona a la que teníais un profundo afecto, un profundo respeto, un profundo afecto, una profunda admiración. Se me hace muy difícil, por no decir imposible, que esa persona no tenía el don de la bondad. La bondad no implica ingenuidad, implica la determinación de dejar de perpetuar la cadena de dolor recibida. Si miramos a las grandes mujeres y hombres que han cambiado la existencia de la humanidad en positivo, es decir, que han aportado innovaciones científicas de valor y de utilidad, que han aportado innovaciones éticas, políticas, un Mandela, un Gandhi, un Luther King, por ejemplo, ¿no?, en todos los ámbitos, veremos que todos ellos se movían en un ámbito donde el diálogo, donde el perdón, donde la gratitud, donde la humildad, donde la generosidad, donde la entrega, donde el sacrificio formaban parte de su ADN espiritual y comportamental. Por lo tanto, ser bueno es bueno para la comunidad. Eso no quiere decir que no hayan verdaderos canallas que obtienen como consecuencia de su falta de moralidad, de su amoralidad o de su inmoralidad, enormes réditos pecuniarios, pero a largo plazo son como un cáncer que arrasa el organismo que lo sostiene. Por lo tanto, la bondad ayuda a la prosperidad, ayuda a la consciencia, es una forma de consciencia elevada, porque yo puedo ser una persona muy inteligente, yo genéricamente lo digo, tú, cualquiera, puede ser una persona muy inteligente y aplicar esa inteligencia para diseñar un sistema ferroviario que, unido a varios campos de exterminio, sea una máquina para matar e incinerar a personas de origen judío en el Holocausto. La inteligencia se pone la ingeniería al servicio de la perversión. Pero en cambio, como decía Saint-Exupéry, si queremos un mundo de paz y de justicia, ¿qué debemos hacer? Poner la inteligencia al servicio del amor. Por eso es bueno ser bueno. Muy claro. Bueno, te cuento, Alex, nuestro congreso
fue siempre, esto un poquito lo habíamos conversado, fue siempre un congreso presencial. Siempre con la intención de, además de presentar proyectos de investigación y discutir cuestiones de ingeniería industrial, de estar entre amigos, de compartir cosas entre amigos, los breaks, los cafés, los almuerzos, la cena de camaradería, los paseos turísticos que siempre incluyen nuestros congresos. De repente, este contexto hizo que todo eso quede en la nada, y se nos dio la disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? No hacemos nada porque nunca nos pasó esto, o hacemos un congreso virtual. Bueno, nos lanzamos al congreso virtual. Esa decisión que tomamos, realmente teníamos en el momento de tomar una incertidumbre muy grande de que, Claro, tú dirás. qué nos iba a suceder, que iba a pasar algo que nunca habíamos hecho. Bueno, yo entiendo que hoy con la juventud, con los chicos, debe pasar algo similar. O sea, ¿qué va a suceder en el futuro con toda esta situación, con toda esta tristeza que genera, esta preocupación, estos miedos que genera la pandemia, esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los trabajos, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar un poquitito, en este escenario cambiante, predominantemente tecnológico, ¿cómo nos transformamos para enfrentar el futuro? ¿Cuál sería la cualidad que tenemos que potenciar para enfrentar ese futuro? Yo diría que hay dos cualidades, no me atrevería, hay muchas, pero para sintetizar, porque esta pregunta generaría un espacio de reflexión que nos robaría toda la hora, pero hay dos cualidades fundamentales. Por un lado, para llegar habéis utilizado la palabra transformación y la pregunta es ¿cómo nos transformamos para enfrentar el futuro? ¿Cuál sería la cualidad más importante que debemos potenciar? ¿Cómo nos transformamos? Muy bien. Primero responderemos a esto. Una cosa es el cambio y otra es la transformación. El cambio normalmente procede de afuera y te interpela a ti. El médico te dice tienes que cambiar, tienes que dejar de fumar, tienes que bajar peso, tienes que mejorar tus hábitos. El cambio te lo dice tu jefe y te dice han caído las ventas, tenemos que ajustar costes, tenemos que movilizar nuevas fórmulas de acción comercial. El cambio te lo dice una pandemia que te dice tenemos que desarrollar un entorno de contacto virtual porque lo presencial se ha acabado. El cambio molesta, incomoda, da miedo, da inercia, da pereza, porque el cambio no se produce por convicción. El cambio es algo que viene de fuera, tu mujer, tu médico, tu jefe, el entorno que te dice o cambias o la cosa está jorobada. Por lo tanto, el cambio es igual, es una ecuación que es igual a necesidad adaptativa frente a resistencia de adaptación. Cambio igual a necesidad menos resistencia. Cuanto más fuerte sea la necesidad adaptativa, hablo de necesidad, no de deseo adaptativo. Necesidad, más rápido será el cambio. Pero cuanto más fuerte sea la resistencia de adaptación, más difícil, costoso y doloroso será el cambio. Por eso a la gente le cuesta tanto, al fumador le cuesta tanto dejar de fumar. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia enorme. Adicción, hábito, condicionamiento. Bien. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo muy fuerte, que era un fumador empedernido, que con 62 años ya el médico de empresa en la revisión anual le dice, si sigues fumando así, el año que viene tienes cáncer y en 2 te mueres. Ya no sé cómo decirte, lo llevo revisándote más de 10 años y cada año estoy con lo mismo. ¿Tú te quieres morir? Muérete, pero yo tengo que decir. Y este amigo el fin de semana nos cuenta al grupo de amigos que él no quiere dejar de fumar, que a él le encanta fumar y que le da igual. Y al cabo de pocos días su hija se presenta por sorpresa a casa y le dice que está embarazada y que serán abuelos. Lleva 5 años de relación con un buen muchacho, están a gusto, ya tiene 28 años, decide quedarse embarazada. Y este hombre, que pocos días antes nos había dicho yo no voy a dejar de fumar porque no me da la gana, a la mañana siguiente se despierta y su mujer atónita observa cómo él coge todos los cartones de tabaco, los tira en la papelera, coge toda la mecha, la tira a la papelera, hace un nudo y la va a tirar al contenedor. ¿Por qué ha pasado esto? Porque la transformación es igual a cambio más sentido.
Como decía Viktor Frankl, el superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, quien tiene un porqué vivir encontrará siempre un cómo. ¿Cómo nos transformamos para enfrentar el futuro? Buscando un sentido que movilice el cambio. Un para qué. Porque si no hay un para qué, ¿qué sentido tiene la vida? Y el para qué, si analizamos a fondo, ¿qué da sentido a la existencia de un ser humano? Es amar a alguien o amar algo. No lo digo yo, lo han dicho otros, especialmente el doctor Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, revelador, extraordinario, un libro que hay que leer. Él vive la experiencia de Auschwitz y concluye que los supervivientes que llegaban a sobrevivir es porque tenían un sentido. ¿Y cuál era el sentido? Poder volver a ver a sus familias, pero cuando había una rendición, una resignación, la persona moría, su sistema inmunológico se deprimía. Por lo tanto, la construcción del futuro pasa mucho por encontrar un sentido, y el sentido depende del amor. Amor a la cátedra, amor a la institución, amor a la ingeniería, amor a la nación, amor a Argentina. Amar y cuidar es lo que nos sostiene anclados en la existencia. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo nos transformamos para enfrentar el futuro? ¿Cuál sería la cualidad más importante que debemos potenciar? En ese contexto de todas las virtudes humanas que hay, si tuviera que subrayar una, y lo vengo haciendo en este tiempo de pandemia constantemente, porque más es una virtud muy poco conocida, es la longanimidad. La longanimidad viene del latín longanimitas, alma grande, quiere decir grandeza de ánimo para enfrentar reiteradamente situaciones de adversidad. Una persona longánime es aquella a la que, por mucho que la vida le ponga palos en la rueda y le haga caer, se vuelve a levantar. Es la resiliencia sostenida en el tiempo. Y es una de las mayores virtudes. Pero lo atamos con la pregunta anterior, ser bueno es bueno, porque la segunda definición de longanimidad, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es benignidad, clemencia y generosidad. Por lo tanto, las personas longánimes, las personas con constancia de ánimo en situaciones de adversidad, las personas con resiliencia implacable, son benignas, clementes y generosas. Y lo ligamos con el sentido de Frankl. Lo que da sentido a la vida es la voluntad de amar. Amor, sentido, bondad, resiliencia, longanimidad, transformación. Todo va de la mano. Fantástico. Vos sabés que esta situación del contexto actual nos hace preocupar demasiado y enfrentar crisis, ¿no? La Argentina lamentablemente es frecuente esta situación de crisis. Pero este momento es un momento realmente diferente, es una crisis realmente grande y hay muchos argentinos que están pensando irse o que ya se fueron. Entonces, a ver, te queríamos preguntar si es posible desarrollarse localmente actuando en un mundo globalizado. ¿Qué nos podrías decir de esto? Miguel, yo no soy partidario de hablar de mi vida, pero te voy a responder con una situación personal. Yo, en mi trabajo profesional como consultor, mentor, formador, conferencista y escritor, pero sobre todo en los 4 primeros roles, viajaba constantemente antes de la pandemia. Constantemente. Te lo puede decir Francisca, te lo puede decir Cristina de mi equipo, con quien habéis hablado. Cristina me lleva la logística, Francisca es mi mano derecha, es mi socia, y yo no paraba de viajar. Y de repente, la 4ª semana de marzo, se me cancela todo mi trabajo, todo. Para abril, mayo, junio, julio, para el 2021. De repente mi cartera de pedidos, que la venía trabajando desde hacía años, se queda en cero. Cero. La nada. Y como yo, todas las personas que están en una profesión donde el contacto personal es imprescindible para la formación corporativa, etc. No perdí ni un segundo. Me puse en marcha para desarrollar yo mismo, con un smartphone, mi escuela digital. Escuela digital que en 5 meses tiene más de 5.500 alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes unas habilidades. Cambia el contexto y el canal de comunicación es otro porque hay una restricción. Muy bien. Piensa cómo puedes traducir esas habilidades en un ámbito
que te permitan facilitar un contacto a un precio más competitivo porque no tienes que viajar ni hacer presencia, pero con un impacto mayor. Las dos funciones fundamentales para tirar adelante en un proyecto empresarial son, y esto lo decía Peter Drucker, la venta y la innovación. De nada te sirve innovar si no lo comercializas. De nada te sirve comercializar si no tienes una solución competitiva e innovadora. Ahora es el momento de desarrollarse localmente en un mundo globalizado. ¿Cómo? A través de la digitalización. Ahora hay entidades y organizaciones que están teniendo honestamente un enorme crecimiento porque se han sabido adaptar. Es que el ejemplo sois vosotros. Habéis pasado de 160 personas a 500. ¿Cómo? Adaptando rápidamente, integrando cómo funciona el Zoom, moviendo. A mí me llamasteis y me parecisteis unos profesionales, bellísimas personas, encantadores, cultos, y no dudé ni un segundo en decir, es un viernes de 11 a 12 de la noche, pero acepto, porque la causa tiene sentido, porque aman a Argentina, porque amo a Argentina, porque lo hacen por el bien común. Allí estaré. La clave es el coraje, y el coraje no es la ausencia de miedo. Es la consciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. No hay coraje sin sentido. Volvemos a Frankel, no hay coraje sin un para qué. No hay coraje sin amor. Por lo tanto, ¿es posible desarrollarse localmente actuando en un mundo globalizado? Lo es. Ahora bien, tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que tengo que seguir haciendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender y comenzar a hacer a toda castaña, a alta velocidad? Fantástico. Muy claro, clarísimo, Alex. Te felicito. Grandísima No, un respuesta. placer, un placer. No, y os felicito por las preguntas, porque tienen tanto jugo que cada pregunta sería 1 hora de conversación, por lo menos. Pero bueno, nos estás dando realmente en la tecla. Y estamos hablando justamente de empresas y de emprendedorismo, ¿no? Para vos, ¿cuál es la cualidad, quizás no sé si nos reiteramos, pero la cualidad que distingue a un emprendedor? ¿Todos podemos ser emprendedores? No reiteráis, es que está todo conectado, es fantástico, porque cuando escribí Los 7 poderes, hace casi 20 años, que fue el libro siguiente a La buena suerte, primero fue La brújula interior, luego La buena suerte, que lo tenemos ahí, y luego Los 7 poderes. Y Los 7 poderes dije, por este orden además, coraje, que lo acabamos de decir, responsabilidad. Coraje no es ausencia de miedo, es conciencia de que algo por lo cual vale la pena arriesgarse. El coraje convierte las amenazas en oportunidades. Responsabilidad, habilidad para responder, es decir, aplicar la virtud de la corrección. Cuando me equivoco, corrijo, aprendizaje del error. Propósito es tener una visión y un sentido para que nuestros objetivos se hagan realidad. Coraje, responsabilidad, propósito. Humildad, porque la vanidad ciega y la humildad revela. Confianza, porque gracias a la confianza se genera el compromiso, la calidad, la excelencia y la transformación. Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor y cooperación. Eso es lo que necesita un emprendedor. Bueno, hay que anotarse todo. Y por supuesto, conocimiento especializado. Mucho antes de que Michael Porter, el gran experto en estrategia competitiva, lo dijera, Onassis un día en una entrevista dijo: el secreto de un gran negocio es saber algo que nadie más sabe. Y ahora que hablamos de empresa, ¿cuál es la misión de una empresa y de un empresario? Pues hay una doble misión. Por un lado, hay muchas misiones, pero por un lado, por supuesto, generar los recursos que permitan la supervivencia de la entidad empresa. Pero ¿para qué? Para que esos recursos se reinviertan en la creación de empleo, en la creación de prosperidad, en la creación de conocimiento, en la creación de contribución social. La verdadera misión de un empresario es generar, debería ser a mi modo de ver, porque habrá empresarios depredadores, es decir, hay gente que trafica hace tráfico de blancas, hace tráfico de drogas, hace tráfico de armas y se definen como empresarios. Pero a mi modo de ver, esos son traficantes, no empresarios. La empresa lo que tiene que generar es un salario económico, un salario emocional, un salario de sentido y un salario de pertenencia, no solo a los trabajadores, sino en el entorno en el que se aplica.